Bien, amigas y amigos, seguimos en este su espacio Diálogo Urgente. Evidentemente la República Dominicana es estremecida por la irrupción nuevamente al primer plano del Partido Revolucionario Dominicano en ocasión de esta sentencia 0218 del Tribunal Superior Electoral. En tal sentido, contamos con la amable presencia en esta mañana del nuevo encargado de comunicaciones del PRD, Alejandro Abreu. Alejandro, bienvenido a Diálogo Urgente. Mucho gusto de estar aquí. Estoy estrenándome en este programa, pero tengo viejos amigos y amigas aquí. Así mismo es. Estoy complacido. A sus órdenes. Alejandro, la sentencia 0218, este cargo que Khalil le acaba de decir, que es su nuevo rol designado en la última convención, ¿Cómo no? realmente esa sentencia lo echa para atrás. No. En lo absoluto. No. En lo absoluto. No tiene nada que ver. Y le explico las razones. Por favor, porque entendemos de que esta sentencia del Tribunal Superior Electoral lo que hace es revertir todo a como quedó en la penúltima convención. No tiene nada que ver, porque como lo ha explicado incluso el presidente del partido, la sentencia solo toca a tres organismos o tres instancias que se crearon en la convención que, según la decisión del Tribunal Superior Electoral, está suspendida. Y eso no tiene nada que ver con una estructura histórica desde Juan Bosch y Peña Gómez, que tiene que ver con la comunicación. Y la segunda razón es que la designación del Secretario Nacional de Comunicaciones, que ese es su nombre estatutario, no es electiva, es por designación. Entonces, lo que la convención puede anular la convención o no, puede afectar cargos electivos, pero no por designación. Entonces, y lo tercero es que como la dirección del partido sigue normal, porque está vigente su periodo de ejercerla durante los 4 años, septiembre de 2014, septiembre de 2018, eso no está en discusión, eso no admite ninguna discusión. Esa dirección tiene todas las atribuciones para elegir los cargos designados que entiendan en cualquier momento. Y la decisión, repito, lo que tiene que ver con la Secretaría Nacional de Comunicaciones es designación. Incluso es designación del presidente históricamente. En todo caso, regularmente la Comisión Política y los otros organismos lo avalan, pero estatutariamente el presidente lo puede hacer de forma directa en cualquier momento, porque son cargos ejecutivos, son cargos gerenciales, y es normal que en todos los partidos sea de esa manera. No va a elección, entonces no tiene nada que ver, ni mucho menos tiene que ver con modificaciones estatutarias como las que se hicieron en las elecciones que el Tribunal Superior Electoral, excediendo sus funciones, suspendió. Ahí quiero ir, es una tradición. Es una competencia administrativa del presidente. Sí, pero lo que sí me gustaría verlo en el sentido amplio es en función de la rueda de prensa que vimos ayer, sí, en donde sí hay aspectos que la sentencia toca en el PRD. Sí. ¿Por qué la postura del PRD y a qué obedece esto? Sí, lo que pasa es que el partido decidió, y el presidente del partido, su estilo, su forma de ver la vida, y la tradición, dos cosas. La tradición del PRD es una tradición democrática y de respeto a la institucionalidad. El PRD es el partido institucionalista histórico. No es casual que fuera el partido que estuviera de fondo a todo el proceso de abril del 1965, que incluso se llamó Movimiento Constitucionalista. Y el PRD era el partido protagónico, el partido con el liderazgo, en este caso con el profesor Juan Bosch, y donde emergió el liderazgo de José Francisco Peña Gómez histórico fue a partir del 65. Entonces, el PRD es lo mismo que decir institucionalidad democrática. Y lo segundo es, el estilo del presidente, Miguel Vargas, es un estilo muy respetuoso de las reglas de juegos, en sus negocios privados y en el ejercicio de la política y en su vida pública. Y como hemos acogido tradicionalmente las decisiones de los tribunales superiores que han favorecido al PRD, también le damos un tratamiento respetuoso a la decisión, y hemos decidido que el camino político más rápido, más conveniente, es ir a otra convención para salvar cualquier observación que en este caso, en el caso del Tribunal Superior Electoral, fue de forma, no tiene que ver nada con contenido, lo explicaron muy bien ustedes en el panel anterior, o sea, es un problema relacionado al formato de la convocatoria y al hecho de no encontrar una documentación, que por cierto, una cosa insólita, no se nos permitió entregar.
una cosa absolutamente absurda. ¿Y cómo se puede cuestionar entonces si no se permitió? Sí, porque se pidió tradicionalmente, y los abogados lo saben perfectamente, cuando una barra de defensa pide tiempo para depositar documentos. Comunicación de documentos, eso es muy corriente. Puro, sí. En formalismo. Sí. En prácticamente 99 de los 100 casos, me atrevería a decir, sin ser mi oficio, aunque vivo con el mundo de los abogados y soy profesor de sociología jurídica, los jueces obtemperan, claro, porque es un gesto que nada afecta el proceso y se le dan unos días para hacer esos depósitos de documentos. Perdón que lo interrumpa. De hecho, el artículo 69 de la Constitución de tutela judicial efectiva y debido proceso garantiza el amparo de ese derecho a la legítima defensa. Entonces, por eso el juez Madera, el voto disidente, lo sustentó, entre otras cosas, en esa decisión. Y alegó incluso categóricamente, y eso lo dice la declaración del día de ayer, que se violaron los derechos a la defensa del PRD, que por cierto es un argumento jurídico de implicación constitucional muy serio, claro, y muy grave. A pesar de todo eso, ¿y por qué no recurrir? De manera sensata, equilibrada, el partido decidió irse por el camino que más nos permitía contacto con la sociedad y que más nos permitía profundizar la participación y fortalecer aún más la imagen democrática y de vocación institucional del partido, reafirmando por la vía política, no en este caso por la vía jurídica constitucional, la legitimidad del liderazgo actual del partido en una convención a la cual lo que quisimos decir es: quieren, perfecto, nos están pidiendo que hagamos otra nueva comisión, pues la vamos a hacer porque sencillamente estamos preparados para cualquier escenario. Entonces le dimos una solución política a un tema en el cual teníamos obviamente razón jurídica y sobre todo, como bien lo señala Khalid, razón constitucional, porque evidentemente la decisión del Tribunal Superior Electoral era muy difícil que se sustentara en el Tribunal Constitucional. Alejandro, en estos 4 años, 2014-2018, el PRD ha cambiado drásticamente. Incluso ya ha parido otro partido, que es el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo pudiera eso afectar, tomando en cuenta de que el padrón habría que revisarlo por completo, de que todo el procedimiento hay que readecuarlo en un periodo de tiempo relativamente corto? El PRD, igual que el PRI, igual que el APRA, igual que el partido peronista, son partidos históricos, son como grandes ríos, de los cuales siempre salen meandros y pequeños arroyos y se crean nuevas deltas. Eso es normal. La primera vez que eso pasó en el PRD fue en el exilio incluso, y la segunda vez que pasó fue con varios de los que llegaron a la comisión del 1961, que formaron partidos alternativos y después fueron aliados con otros. O sea, y el más importante de todas, la división más importante que ha habido obviamente en el PRD, es en el 1973, del cual surgió el partido que actualmente gobierna. Entonces, eso es natural en un partido de esta dimensión, que son como grandes ríos, o sea, los ríos históricos, el Amazonas, el Nilo. Esos son ríos inmensos y el PRD es un río inmenso con vocación de océano. Entonces es normal que esas cosas sucedan. E incluso así se fortalece la democracia. Lo importante es que todos respetemos la institucionalidad de las redes de juego. Y lo segundo es, en relación a la parte central de tu pregunta, es que esto crea posibilidades, que crea espacio. Y eso es lo que tienen que hacer los partidos. Crear espacio, crear oportunidades. Porque los partidos, no hay democracia moderna sin partidos. O sea, la democracia moderna nace en los partidos. Igual que el ejercicio de una función de gobierno y función de Estado adecuada, nace también y se forma en los partidos. Los partidos, y a veces las personas no se dan cuenta, son la parte más importante de una democracia, cuando se consolida para institucionalizarla. Porque los partidos, como dicen algunos autores importantes, son pequeños estados, son modelos de Estado. Entonces ahí son escuelas de liderazgo. Eso deben ser. Y no debemos nunca dejarlo de verlo así. Sucede que también los partidos son escaleras para ascender social, económica y políticamente y ser importantes en la sociedad. Cierto, tienen dos funciones esenciales. Servir a administrar el espacio y los bienes públicos y las leyes, que es su primera tarea. Y su segunda tarea es servir de escalera legítima de ascenso económico y social, y económico y social sobre todo, para que los talentos de los jóvenes, de las generaciones nuevas, vayan ascendiendo, preparándose en los partidos para llegar. Por eso es tan importante la formación en los partidos, por eso hay que volver ahí a esas raíces. Entonces, cuando los partidos no hacen bien una de las dos tareas,
entra en crisis los partidos, y entra en crisis la democracia, y entra en crisis el ejercicio del poder, que al fin y al cabo es determinante para que las familias, y subrayo las familias, las empresas, y subrayo las empresas económicas, y la vida pública pueda sustentarse bien. Depende de cómo se dirija. El éxito de una familia depende de papá y mamá, el éxito de una empresa depende de los empresarios que la dirigen, el éxito de los partidos y los gobiernos dependen de quién los dirige, que al fin y al cabo es el bien más importante de una sociedad. Los líderes son fundamentales para que una sociedad pueda funcionar. Alejandro, escuchándote puedo inferir claramente que esta sentencia, Miguel Vargas y el PRD inteligentemente han decidido convertirla en una oportunidad. Correcto. Como bien dijiste, conexión con la sociedad. Correcto. Sin embargo, hay un tema obligatorio. La sentencia manda a la celebración de una convención que reclama participación de candidatos. En la rueda de prensa de ayer no se especificó si el ingeniero Miguel Vargas va a postularse a la presidencia del PRD. ¿Va a aspirar Miguel Vargas a la presidencia del PRD? Como bien ustedes plantearon, es poco tiempo para desarrollar un proceso de esta implicación. Ahora nosotros vamos a hacer un diseño, hay una comisión que está trabajando incluso ahora en estos días de la Semana Mayor de Semana Santa, y lo va a seguir haciendo en los próximos días para que rápido, en abril, pueda tener el plan, la ruta del proceso de la convocatoria de la convención. En abril tendremos ruta de sí, la tenemos convención. la ruta del proceso. Y hay que esperar que eso se termine de diseñar para entonces presentárselo a todos los PRDistas y a la sociedad. Y lo segundo, con relación a los candidatos, eso es algo también que irá definiéndose más adelante. Y el compañero presidente y canciller de la República, Miguel Vargas, no ha tomado ninguna decisión con relación a ese tema. O sea, eso ni se ha adelantado posición. Miguel no acostumbra a hacerlo. Miguel es un hombre que va en cada momento. Y yo creo incluso que esa es una clave de su éxito. Miguel es un exitoso empresario que algunos incluso no valoran adecuadamente la dimensión. Porque no voy a entrar en ese tema, eso lo vemos en otra oportunidad. Y ha hecho su carrera empresarial con las reglas de juego legales e institucionales de la sociedad dominicana, una cosa muy, y las leyes de mercado, que obviamente son las que predominan en la sociedad dominicana y a veces no entendemos bien. Entonces, es una decisión que él estará tomando en su debida oportunidad. Él no se precipita, y eso se estará tomando esa decisión en la primera oportunidad, y nosotros no podemos, ninguno podemos adelantarnos. La pregunta la vamos a seguir haciendo, pero estará pendiente de respuesta. Alejandro, para aclararle a nuestros televidentes el procedimiento para poder participar en esta convención, y se lo hago sí, cómo no, específicamente porque hay una persona que todo el mundo se está preguntando si va a poder participar como alguien fuera del partido, o si pudiera, o fuese el caso de que fuese reincorporado al partido, y hablamos de Guido Gómez Mazara. Sí. ¿Cuáles son los reglamentos para poder participar dentro de la convención del PRD? Los de siempre, eso está en los estatutos, o sea, lo que no hay que inventarlo, eso no cambia, es tradicional, prácticamente casi todos los partidos tienen requerimientos muy semejantes, muy parecidos, con algunas variantes. Algunos plantean que la militancia debe ser de 3 años, otros plantean que la militancia mínima debe ser de 5, otros, ahí pueden cambiar algunos de estos requisitos, pero el imprescindible, el fundamental es que sea del Partido Revolucionario Dominicano. O sea, no hay forma de que pueda haber candidatos que no sean del Partido Revolucionario Dominicano. En caso o sea, no hay forma. Tienen que ser miembros del partido. Y la persona a la que usted se refiere no es del PRD, por tanto, eso es una discusión que incluso está fuera, no vale la pena ni siquiera tratarlo. Sin embargo, el doctor Andrés Enrique, sentado en esa misma silla donde usted está, el día de ayer estableció que hay 2 vías. El Tribunal Superior Electoral, en función de la sentencia, retrotrae al padrón del 2014, lo que implica que los del PRM estarían dentro. Por vía de consecuencia, habría que hacer un padrón nuevo. Si hay que hacer un padrón nuevo, hay que convocar. En este caso, la pregunta que le hace Iván, el doctor Gómez Mazara, que haciendo de abogado de la parte disidente, pues parece que un poco el protagonismo se lo ha robado, pues entonces podría ser inserto en ese padrón o no. Fíjese, primero, no es cierto, es una interpretación normal que tengamos interpretaciones en relación de la visión y los intereses que cada uno defendamos, eso es legítimo.
del compañero Abel Enrique, eso es legítimo, pero no es cierto que esto retrotrae el padrón de tal cosa. No retrotrae absolutamente nada a nada, a ningún sitio. Nada más se repite, se refiere exclusivamente a una cosa, y es a la convención, al proceso de convocatoria de la convención que se desarrolló el 3 de diciembre del 2017, la cual el Tribunal Superior Electoral, atribuyéndose funciones que no tiene, atribuciones que no tiene, pues suspendió. Después no tiene que ver con más nada. Todas esas interpretaciones. O sea, que la modificación estatutaria se mantiene. Incluyendo, no, lógicamente no, la modificación estatutaria no, pero la modificación estatutaria no tenían que ver con el padrón, tenían que ver con otros procesos, no tocaba el padrón tampoco, en lo absoluto. E igual, por ejemplo, y por eso es que las personas pierden credibilidad, y permítame detenerme aquí, el valor más importante de un servidor público, y los políticos son servidores públicos, incluso, aunque no estén en funciones de Estado, porque ellos lo que están es para administrar los temas que tienen que ver con lo público, que por cierto a veces confundimos lo público y lo privado, son dos esferas de la realidad, ambos imprescindibles. O sea, tú necesitas el empresariado exitoso, y mientras más exitoso sea el empresariado, más empleo va a haber, más riqueza va a haber y más posibilidad incluso de tener políticas sociales profundas e incluso repartir. Es las lecciones históricas las tenemos que aprender. Y por el otro lado necesitamos políticos y funcionarios formados para que sepan la diferencia entre una cosa y la otra. Y por cierto, y al mismo tiempo reflejen el tema fundamental que deberíamos exigir a los políticos y a los servidores públicos, es el tema ético, que es incluso todas las ideologías, esas que han dividido la humanidad entre mucho tiempo y específicamente en los últimos 300, 400 años, tienen que ver mucho con temas ideológicos, pero en realidad lo ideológico es secundario, y lo repito, y a alguna gente estas cosas no le agradan, en función de tu ética y de tu honorabilidad, que al fin y al cabo es el tema fundamental. Honrar la palabra, que tu vida se refleje, se parezca a lo que tú dices, es cumplir los contratos, y me agradó mucho lo que ustedes planteaban anteriormente en relación a ese tema. Y además, estar claro cuando tú sirves a tu familia, cuando tú sirves a tu empresa, tú sirves a tus intereses, cuando tú sirves a tu cuenta bancaria, cuando tú sirves a los espacios públicos, etcétera, etcétera, y a las necesidades de la mayoría de la sociedad en general. Entonces, esas son cosas que tienen que quedar muy claras. Vuelvo y reitero, el partido tiene una vida normal, con una dirección legítima, que está terminando su periodo. Perfecto. Y que tiene toda la autoridad para plantear y conducir el partido, con las mismas atribuciones que cualquier dirección en cualquier partido. Entonces, eso tenemos que interpretarlo. El partido sigue su vida absolutamente normal, va a un proceso, y ese proceso lo vamos a cumplir, como lo explicó el compañero presidente, de acuerdo a las normas legales constitucionales y a las leyes y normas del partido. Alejandro, si hay que tomar cualquier decisión en relación a ellas, pues se hará anunciado en su oportunidad en adecuación. Porque una cosa que no podemos perder es que cada partido, ahora mismo se discute el tema de la ley de partido. Hay que tener cuidado. Porque los partidos tienen derecho a decidir cómo organizarse. Y tienen derecho también a decidir. ¿No temes que le pregunten que en ocasión de las primarias abiertas o cerradas? Sí, no, el partido tiene una posición muy clara con relación a eso, histórica, que empezó en el año 1981. El partido tomó una decisión muy clara, que en ese momento se le llamó Fórmula Ovalle. Y fue el primer partido, porque el PRD ha sido primero casi en todo. Fue el primer partido que incorporó las bases, votando sus autoridades y votando especialmente sus candidatos sobre todo, candidato presidencial, que fue que se abrió, ahí fue donde ganó Jorge Blanco, en una primaria semiabierta. Posteriormente, en los años 90, con Peña Gómez ya como líder y candidato, Peña Gómez abrió totalmente y desarrolló las primeras primarias abiertas en el PRD y en la sociedad dominicana. Y el PRD entonces sustenta las primarias abiertas como posición hoy día, pero lo sustenta hace una tradición de más de 30 años. Esa es la posición del partido. Para elegir, esto es muy importante, los candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia. No es lo mismo, claro, que para elegir sus autoridades internas, porque los partidos tienen derecho histórico
constitucionales para decidir cómo elegir internamente sus autoridades. No podemos confundirnos, porque es que confundimos las discusiones, confundimos las reflexiones. Son dos instancias, porque en realidad el derecho de los partidos, y esto es muy importante que este programa, y este es un programa que me lo permite, tienen derecho, son los que proponen los candidatos. La sociedad dice si lo acepta o no. Y es la sociedad en general la que tiene que decidir si está de acuerdo o no. Ahora, los partidos tienen atribuciones para elegir los candidatos. En todo caso, ponemos en juego que al elegir los candidatos también haya primaria, también haya consulta a la sociedad. Eso se inventó especialmente en el sistema político inglés y el sistema político anglosajón. Y así que se elige, por ejemplo, los candidatos en el Partido Demócrata o los candidatos en el Partido Republicano. O sea, van a una primaria semiabierta, óigase bien, semiabierta, en el cual los demócratas votan para elegir el candidato demócrata y los republicanos votan para elegir los candidatos republicanos. ¿Por qué es semiabierta? Porque hacen una preinscripción. Exacto. Y que le da una voluntad de que le interesa votar en ese partido, en esa boleta. En realidad el sistema es semiabierto, no completamente abierto. Alejandro. Entonces, cuando nos enamoramos de un método para elegir, estamos cometiendo un grave error en democracia. Porque en realidad, más que el método en sí mismo, lo más importante es a quién se elige. Claro. Porque es el tema que es decisivo en la vida de nosotros. Ahí entra el rol de los partidos. Alejandro, es muy interesante hablar contigo, pero en este minutito final, para que le des una orientación a toda esa militancia PRDista en función de esta nueva convocatoria a convención. Sí, esperemos los próximos días, rápido, que estableceremos el calendario, el proceso de convocatoria, la forma, todos los capítulos, y que se preparen los compañeros y las compañeras en todo el país, porque se van a elegir los presidentes y los principales cargos a nivel municipal y toda la estructura que le sigue al partido hasta llegar a la dirección máxima. Va a ser un proceso muy dinámico, muy rico, en el que el PRD, que sabe hacerlo, va a movilizar mucha gente y va a volver a generar el entusiasmo, porque estamos seguros, y termino con lo que empecé, que el partido de la escuela es el partido del PRI. Esos partidos no se pueden descartar nunca. De los partidos de la escuela del APRA, de los partidos de la escuela peronista, son brazos, ríos con vocación de océano, que es muy difícil parar, aunque se encuentren con obstrucciones en el camino. Y el PRD, evidentemente, retomará el curso histórico del camino para volver a consolidarse como un partido de primera opción en la República Dominicana. El presidente Miguel Vargas lo planteó muy claro ayer, cuando le preguntaron que si eso descartaba alianza. El presidente dijo, no, de ninguna manera, las alianzas son necesarias, son imprescindibles. Lo que queremos es que el partido presente una posición y una posibilidad en la sociedad de que los otros nos apoyen a nosotros. Ahí hay que hay voluntad de poder. Y cuando hay voluntad de poder, no hay partido que se pueda convertir en bisagra y no hay partido que se pueda reducir. Con voluntad de poder, está claro y dicho por el secretario nacional de comunicaciones del Partido Revolucionario Dominicano, Alejandro Abreu. Convención en el PRD. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Continuamos. Vuelvo. Vuelve.